Queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente en este día viernes 28 de agosto. Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder dirigirme a ustedes nuevamente a través de estos medios para poder compartirles en esta ocasión la clase que acabamos de iniciar precisamente la semana pasada. Vamos a estar estudiando la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Son cartas, hermanos, universales, son cartas dirigidas a la iglesia, esperando, hermanos, que Dios me dé la sabiduría, las palabras necesarias para poder llegar a todos ustedes, hermanos, con el entendimiento de que trae esta palabra, estas cartas para nosotros. Les agradezco su atención, que Dios los bendiga grandemente, y pues en esta ocasión, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de la primera carta de Pedro. Estaremos iniciando con el capítulo número 1. La semana pasada tuvimos una introducción precisamente, vimos ahí algunos detalles del autor, los lugares, el destinatario, la fecha, y pues bueno, son cosas que nos ayudan a comprender mejor la escritura en cuanto al estudio que estaremos llevando a partir de esa semana, gracias a Dios, y pues por un periodo de unos 6 meses en adelante, tal vez un poquito más. Ya saben que el estudio es verso por verso, analizamos ahí algunas palabras de acuerdo al origen en el cual fueron escritas, que es el griego. Y pues espero, hermanos, que podamos tener el tiempo y la disposición de acompañarnos, que nos puedan acompañar en este estudio. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, y pues antes que nada vamos a agradecer a Dios la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre eterno, gracias por el amor que nos tiene. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser hechos sus hijos a través de la obediencia al Evangelio. Gracias, Padre, porque en esta tarde usted pone en nuestros corazones el deseo de estudiar su palabra. Suplico, Padre bendito, que guíe mis palabras, mis pensamientos, para que todo lo que hable, Señor, sea conforme a su voluntad. Y también pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que han de estar escuchando esta clase, que usted los bendiga y que usted, Padre eterno, ponga en ellos el deseo ferviente de aprender más y más de su palabra. Sobre todo, Señor, que nos dé la oportunidad de convertirnos en hacedores de su voluntad. En esta tarde, Señor, nos ponemos en sus manos, rogando también, Señor, por la salud de aquellos que están quebrantados, de aquellos, Padre, que están siendo atribulados, que usted sea con ellos y les dé la fortaleza para seguir adelante. Nuestro Dios, ponemos en sus manos todas estas cosas y las llevamos ante su presencia a través del santo nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, estaremos llevando el estudio de esta primera carta de Pedro, y pues vamos a llevarlos como lo hemos llevado con los estudios anteriores. Ya hemos estudiado Hechos, Romanos, Santiago, acabamos Colosenses, ahorita estamos con Primera de Pedro, y los domingos por la tarde estamos compartiendo también Efesios. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en la página de la Iglesia de Cristo, y también en el Facebook de la misma iglesia, y en el YouTube de un servidor, canal de YouTube de un servidor. Hermanos, dice la Escritura en este primer versículo, se presenta Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ya hablamos la semana pasada un poquito acerca de Pedro, de ese Pedro que fue llamado por el Señor Jesucristo siendo pescador, deja las redes y sigue al Señor Jesucristo. Ese Pedro, hermanos, que se caracterizó por tener una disposición, por un ímpetu de seguir al Señor Jesucristo, con todos y sus errores, hermanos, con todos y sus fallos, sus desaciertos. El Señor Jesucristo no lo desecha. Es un apóstol, hermanos, que llega a convertirse en anciano. Es un apóstol, hermanos, que escribe con toda la sabiduría que Dios le da a través del Espíritu Santo. Y hoy escribe esta carta, bueno, la escribe entre el 63 y 65 aproximadamente, pues ya lo vimos ahí la semana pasada. Y pues es una carta, hermanos, que tiene gran contenido para todos nosotros como iglesia actual. Nos ayuda, hermanos, a enfrentar la adversidad, a enfrentar las pruebas de una manera, hermanos, como las enfrentó Pedro, guiado por el poder del Espíritu Santo, guiado, hermanos, por la palabra de nuestro Dios, que sin duda alguna es el mejor camino para poder entender la voluntad de Dios.
Y fíjense, hermanos, aquí pues Pedro, entendemos su nombre como Petros, la forma griega del nombre arameo Cefas, como fue llamado, y el significado pues es piedra o piedrecita. Esto, hermanos, si usted revisa su Biblia, allá en Mateo 16, en el verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice ahí, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, fíjense, hermanos, aquí el Señor Jesucristo, cuando nosotros vamos a Mateo 16, en su misma Biblia, queridos hermanos, ustedes encuentran ahí esta palabra que dice aquí, sobre esta roca, que dice ahí, es del, bueno, Pedro, que significa Petros, es piedra o piedrecilla, y después dice sobre esta roca. Cuando dice la palabra roca, no es la misma palabra de Petros, es Petra, que significa roca, que significa una piedra fuerte, un fundamento sólido. Y el Señor Jesucristo está diciendo que la iglesia no la va a edificar sobre Pedro. Y esto nos da a nosotros, hermanos, tan solo con el puro nombre, el fundamento de que Pedro no es ningún papa. Escuche bien esto: Pedro no es ningún papa. Estamos hablando de Pedro como un discípulo, estamos hablando de Pedro como un apóstol, pero cuando se escribe esta carta, la primera carta de Pedro, entre el 63 y 65 aproximadamente, estamos hablando de un Pedro que es anciano. Y sobre un Pedro que significa, su nombre en arameo es Cefas, y que significa Petros, que su nombre es piedra o piedrecilla, y ese es Pedro. Pero dice Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los versículos anteriores, el Señor Jesucristo les había preguntado que quién dicen los hombres que es el Señor Jesucristo. Y ya ahí es donde Simón Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa es la roca, esa es la confesión que Pedro está haciendo para poder decir que sobre esa roca se va a edificar la iglesia. Entonces, ese es Pedro, Petros, o piedra o piedrecilla, como le queramos llamar, Cefas o Simón, quien está presentándose ahora como apóstol de Jesucristo. Pero, hermanos, la palabra apóstol, pues sabemos que es un enviado, alguien que tiene la autoridad de parte del Señor Jesucristo para poder escribirnos, para poder predicar, para poder hacer labor evangelística, que tiene un poder con el que fue investido de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo para poder hacer milagros, señales, prodigios, que no todos lo tienen. Una cosa es el poder del Espíritu Santo, con el cual fue la promesa que Dios les hizo. Entre ellos estaba Pedro. Y ahora Pedro ya nos está hablando como ese autor del Nuevo Testamento lleno de sabiduría, que ha superado sus desaciertos, sus pecados, y ahora está hablándonos como un anciano de la iglesia del Señor allá en Babilonia. Esto lo estaremos viendo unos versículos más adelante. Aquí el autor se identifica de dos maneras, como Pedro y luego como apóstol de Jesucristo. Su nombre de nacimiento pues era Simón, como lo vimos también un poco la semana pasada, o más apropiadamente Simeón, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura en Hechos 15, 14 y 2 de Pedro 1, 1. Y algunos manuscritos de los griegos más antiguos lo mencionan así. Era un nombre común entre los judíos. Para distinguirlo de otros con el mismo nombre, fue llamado Simón, hijo de Jonás, de acuerdo a lo que enseña Mateo 16 en el 17, lo que les comentaba hace un momento, versículos anteriores, y Juan 1:42. Pero no es toda la información que tenemos acerca de Pedro. Fíjense, está hablándole aquí, pues ya se presentó como Pedro, como apóstol, pero esta carta va dirigida precisamente a los expatriados de la dispersión. ¿Y quiénes son esos? La palabra expatriados la tienen ustedes aquí en la pantalla. Parapidemos se traduce como los expatriados. Retoma un tema de profundas raíces del Antiguo Testamento. Esto, hermanos, nos lleva a nosotros a pensar en Pedro 1:17, que hablaría de la peregrinación de sus lectores. En el 2:11 se refirió a ellos como extranjeros o peregrinos. Y esto, hermanos,
mayormente o comúnmente lo encontramos en la Septuaginta, que es el libro de los 70, la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento que estaban en hebreo, son traducidas al griego, y ahí, hermanos, se traduce por la palabra diáspora, que fue ampliamente utilizada la Septuaginta entre los judíos de habla griega. Se usa la palabra diáspora para referirse a los israelitas, a los judíos que eran dispersos entre los gentiles, de acuerdo a lo que menciona Deuteronomio 28-25, Jeremías 41, especialmente del verso 17. Y pues con esto, hermanos, nosotros entendemos que son cristianos, judíos y gentiles, que están siendo perseguidos, que no se encuentran en su lugar de origen. Recuerden que muchos de los judíos no eran judíos realmente, sino que eran prosélitos, aquellos que siendo gentiles se hacían al judaísmo y que después se convierten al cristianismo. Entre ellos tenemos al etíope eunuco, que iba a Jerusalén a adorar, pero no era de Jerusalén, era de Etiopía. Entonces estaba disperso, pero él ya vuelve a su lugar de origen como un cristiano. Y muchos así, que cuando eran las fiestas de los judíos, la fiesta del Pentecostés, que todos viajaban de sus lugares a Jerusalén para adorar, todos esos cristianos que recibieron la palabra ya en Hechos 2, que son bautizados cerca de 3,000 cristianos, o como 3,000, como dice la Escritura, cuando regresan a sus lugares son ya cristianos. Y Pedro, cuando les está hablando, les dice a los expatriados de la dispersión. Y pues bueno, ¿quiénes son esos lugares? ¿En dónde se encuentran esos lugares? Del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les voy a compartir un mapa aquí en la pantalla y ustedes van a alcanzar a ver algunas cosas. Por ejemplo, encontramos a Bitinia en la parte superior y Ponto, que son una sola región. Dando la vuelta está Galacia, abajo Capadocia, y completamente yendo de derecha a izquierda se encuentra Asia, que son las regiones de Asia Menor, donde encontramos las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y pues bueno, de ahí para arriba estaba nuevamente Bitinia y el Ponto, que son los lugares a donde Pedro está dirigiendo su carta, a donde Pedro está hablando de esos cristianos que están siendo esparcidos para poder animarlos. Y ellos son los recipientes directos, los que están recibiendo la carta directamente del apóstol, con el propósito de ser edificados, con el propósito de ser animados, exhortados y a la vez también consolados. Algo bien importante que Pedro menciona, dice que son elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y viene el saludo inicial: gracia y paz os sean multiplicados. Esta parte, hermanos, a los elegidos, dice elegidos según la presencia de Dios. Y aquí, hermanos, nos lleva a pensar, muchas personas han hablado de la elección de Dios, que Dios ha hecho favoritismo, ha elegido a un solo pueblo, ha elegido a patriarcas para hablar con ellos, y ahora en el Nuevo Testamento ha elegido a ciertas personas. Pero vamos a ver cómo es la elección de Dios sobre ese tema, porque dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto, hermanos, pues nos ayuda mucho a visualizar. La palabra elegidos, eclectos, significa simplemente ser escogido. Específicamente aquí, hermanos, la palabra escogido es escogido por Dios para salvación. Y escuche bien esto, porque ese es el sentido original en el cual fue escrito. Por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. Cuando a ustedes y a mí se nos predica el Evangelio y decidimos obedecerlo, es ahí donde estamos siendo elegidos por Dios, como una gran red que es lanzada y atrapa de todo. Pero una vez lo que queda dentro, se empieza a elegirlo. Bueno, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, estamos siendo seleccionados no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Y esto, hermanos,
nos lleva a pensar en esa palabra que viene aquí, la presencia de Dios. Esa palabra en el idioma original es prognosis, que significa conocimiento anticipado o algo que es previamente arreglado. En ese sentido, hermanos, Dios no tiene ningún acuerdo o algo específico por el cual nos haya llamado o seleccionado a nosotros, sino que a través del Evangelio, a través de la predicación, así como en su momento Pedro predicó para aquellos judíos que se encontraban en Jerusalén, fueron esos 3,000 que obedecieron. Ellos son los elegidos según la presencia de Dios. Y después de ahí, hermanos, se iba a esparcir el Evangelio de tal manera que por todos los lugares donde iban los cristianos que iban siendo perseguidos, de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban, ellos iban predicando y le predicaban a puros judíos. Hasta Hechos capítulo 10 encontramos que precisamente es Pedro, a quien se le dan las llaves del reino, predica para Cornelio, el primer gentil que es agregado a la iglesia del Señor. Por la predicación, por la obediencia que tuvo Cornelio y su familia y sus parientes más cercanos al Evangelio. Como hoy nosotros somos elegidos por Dios a través de nuestra obediencia. Por esa palabra es muy importante, la presencia de Dios Padre, dice en santificación del Espíritu. Está santificándonos, nos está poniendo aparte, nos está renovando, nos está lavando nuestros pecados y nos está dando una vestimenta blanca. Es ahí donde nosotros entendemos lo que dice la Escritura en Tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y hermanos, esto es un hecho que Dios nos ha escogido a todos para salvación. Pero escuche bien esto, lo que dice aquí en este verso 13 todavía. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, la elección que ha hecho es una elección que es a través del Evangelio. Y eso implica, hermanos, nuestro razonamiento, implica nuestra voluntad de aceptar la palabra de Dios y convertirnos a Cristo. Dejar nuestra mala práctica del pecado, dejar, hermanos, nuestras malas costumbres, nuestros vicios, despojarnos del viejo hombre para poder ser elegidos según la presencia de Dios. Para la santificación del Espíritu, que es a través del bautismo. Para obedecer su palabra, para obedecer su voluntad. Y dice aquí, hermanos, este mismo versículo, dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar inmediatamente en la práctica del Antiguo Testamento, en Éxodo 24, en el verso 8, lo que nos narra aquí de Moisés. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo que está refiriéndose Pedro es lo que entendemos nosotros ahora en Hebreos, que sin sangre no hay remisión de pecados, sin sangre no hay santificación del Espíritu. Tiene que haber sangre, y eso, hermanos, lo encontramos ahora en Hebreos 9, del 22 al 25, y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Seguimos leyendo Hebreos, hermanos, y nos dice que entró una sola vez y para siempre, con un solo sacrificio, con el sacrificio de Él mismo. Así que, hermanos, esto es una figura, el ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo, porque ustedes y yo, cuando somos bautizados, somos sumergidos completamente en agua. Estamos, hermanos, haciendo un simbolismo de lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos agua,
Pero hablando en términos espirituales, lo que Dios ve es la sangre de Cristo que nos está lavando, que nos está santificando nuestro espíritu a través de la obediencia a su palabra, por la sangre de Jesucristo que se derramó una sola vez y para siempre. Entonces, cuando entendemos nosotros, hermanos, estos versículos, es entender, hermanos, la esencia de nuestra fe, es entender, hermanos, quiénes somos nosotros para nuestro Dios. Y pues bueno, dice aquí también el saludo que Pedro presenta en este verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia del griego charis y paz del griego eirene. Y como lo entenderíamos en hebreo, shalom. Es el saludo que Pedro está dedicando para todos aquellos que han sido expatriados, aquellos que están en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, que han sido elegidos según la presciencia de Dios a través de la santificación del Espíritu, a través de la obediencia a la palabra, a través de obedecer el Evangelio. ¿Y qué es lo que Pedro está deseando para todos ellos? Gracia y paz. Que ellos tengan gracia de parte de Dios, el favor, el don no merecido que Dios nos regala, y la paz, hermanos, tan anhelada en cuanto a las tribulaciones de la vida, y pues más para ellos que se encontraban como cristianos en el primer siglo, perseguidos por el emperador Nerón. Y pues bueno, esto nos sirve a nosotros, hermanos, para darnos cuenta de cómo Pedro va a presentar aquí a Dios, porque dice el verso número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando nosotros, hermanos, leemos en Pedro, podemos ver también en Efesios, en el verso 3, en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Podemos entender, hermanos, las mismas palabras, pero, hermanos, dice aquí la palabra bendito, les voy a poner el significado. Eulogeto significa hablar bien de alguien, digno de adoración o alabanza, en un término que es aplicable solamente a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, el autor, que es en este caso Pablo, allá en Efesios 2, versículo 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Cuando nosotros entendemos, hermanos, nuestra condición de que en el pasado, antes de obedecer el Evangelio, Dios ya nos había escogido y nos llamó con el llamamiento de su palabra, a través de los apóstoles, a través de los predicadores, a través de los evangelistas, hoy en día, hermanos, a través de los siervos, de los ministros, de los predicadores, de los ancianos que predican el Evangelio. Somos aquellos que somos enviados por Dios. No somos apóstoles, somos predicadores nada más, como Pablo se presentó en alguna ocasión, como predicador y como maestro de gentiles. Dice aquí la Escritura, hermanos, la gran misericordia. Dice, Dios, que es rico en misericordia, tuvo un gran amor para con nosotros. Aunque estábamos muertos en delitos y pecados, nos da vida juntamente con Cristo para ser salvos por gracia. Y fíjense, hermanos, en el verso 1 de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa es la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros. Como dice Pedro, según su grande misericordia. Y dice Pablo, Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios para con nosotros? Darnos vida. Porque ustedes y yo estábamos muertos, dice Pablo aquí en Efesios 2, en delitos y pecados. Si alguien entendía, hermanos, que era la gracia de Dios, era Pedro. Porque le había dicho al Señor Jesucristo que iba a ir con él hasta la muerte, y cuando se presenta el peligro, Pedro niega al Señor Jesucristo. Si había alguien que entendía la gracia de Dios a través de Cristo, era Pedro. Porque después de mucho tiempo ya de estar como apóstol,
comete el error de obligar a los cristianos a judaizar, y llega Pablo y lo reprende porque era algo digno de reprender. Y pues bueno, encontramos a Pedro que no ha abusado de la gracia, pero entiende perfectamente qué es la gracia. Cuando Pedro estaba muerto, Dios, que es rico en misericordia, lo hizo renacer para una esperanza viva. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar de la siguiente manera: nuestra condición, muertos delante de Dios. No tenemos una relación con Él. La paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de la voluntad de Dios. Dios, hermanos, con su grande misericordia, como dice aquí en el verso 3, ¿qué hace? Nos entrega a su Hijo para un sacrificio vivo y hecho una sola vez y para siempre. Viene Cristo, nace, crece, vive una vida en santidad, pero con el sacrificio que Él hace, es como si nos estuviera rociando con esa sangre, nos está santificando. Ahora nos dice que tenemos una esperanza viva, que es ese Señor Jesucristo, que no se queda muerto. Al tercer día resucita con poder y gloria, y esa es la esperanza que tenemos. Que así como Cristo resucita de los muertos, ustedes y yo resucitemos para andar en vida nueva, primero aquí en la tierra, y para andar en una vida espiritual eterna en gloria. Y eso lo vamos a ver unos versos más adelante. Resurrección, hermanos, es lo que nos está ofreciendo. Una esperanza viva, de muertos pasar a vida. Y ahora nos dice también herencia. Hermano René, pero no hemos hablado nada de la herencia, y eso lo encontramos en el verso número 4. Por eso dice el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y dice que está reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que hemos obedecido el Evangelio, para aquellos que ahora hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, que se nos ha lavado, que hemos sido santificados, y que igual que los cristianos del primer siglo buscaban estar en la presencia de Dios, y el sufrimiento que ellos estaban pasando no era algo que los hiciera apartarse de la voluntad de nuestro Dios. Dice aquí la Escritura, para una herencia incorruptible. La palabra incorruptible, astartos, significa inmoral, como imperecible, inmortal, perdón, como imperecible, o que no decae. En otras palabras, la herencia que los cristianos tienen es algo que no tiene fin, es algo que no es afectado por el paso del tiempo. Incontaminada, la palabra es amianto, significa que no se puede manchar. La herencia que los cristianos tenemos es algo que no puede ser modificado según la naturaleza celestial y pura que Dios ha determinado. Y la palabra inmarcesible, amaranto, significa que no se marchita, o que no pierde su brillo, o que no pierde su valor, o no pierde su atractivo, o que no se deteriora. Esa es la herencia que ustedes y yo vamos a recibir si permanecemos fieles al Señor, a su palabra, a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución. Porque dice aquí la Escritura, a los expatriados, y nosotros, igual que ellos, estamos como peregrinos aquí en este mundo, porque somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está allá, en los cielos, no aquí en este mundo, no aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo lo mencionó: yo soy del cielo, yo no soy de aquí de este mundo, y ustedes tampoco son del mundo. A todos aquellos que lo estaban siguiendo, a todos sus discípulos. Y necesitamos nosotros entender, hermanos, que para esta herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible, está reservada, hermanos, para nosotros. Y la idea, hermanos, de la palabra reservada es que está guardada cuidadosamente. ¿Y quién es el que está cuidando esa herencia? Fíjense lo que dice Juan 14 en los versículos de 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que esa herencia que ustedes y yo vamos a recibir al final de nuestros días, así como pasó con los cristianos del primer siglo, todavía no la reciben, pero ya se la ganaron. Están en el paraíso, están esperando, hermanos, que el Señor Jesucristo venga como juez para juzgar a vivos y muertos y poder entregarnos la herencia que Él mismo fue a preparar. Es una herencia, hermanos, que está reservada para nosotros en los cielos.
en la presencia de Dios, en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras está escribiendo aquí Pedro para alentar a los cristianos del primer siglo, y que esta carta llegue a nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, como iglesia universal, y que hoy tenemos también esa esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo, que tenemos para una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada para ustedes y para mí en los cielos. Y dice el verso número 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero eso, hermanos, lo estaremos viendo la próxima semana, el verso número 5. Espero, hermanos, que estos versículos que pudimos meditar en esta ocasión sean de ayuda a nuestra vida espiritual, nos alienten y nos motiven a seguir adelante en las cosas de Dios, a seguir echándole ganas, a seguir agarrándonos fuertemente de su palabra y aprender de las palabras que tiene para compartir nosotros Pedro en esta primera carta, en este capítulo 1. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero poder contar con su presencia la próxima clase para continuar con el versículo número 5 en adelante. Dios los bendiga grandemente.